estamos llegando al fin de este 2025 que parecía inalcanzable en un momento determinado, ¿cierto? Económicamente hablando, ¿no? Y llegó. Y estar siempre las perspectivas de pensar ya en el 2026. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Sin lugar a dudas, un año muy particular. Más allá que en la Argentina, 365 días en este país son como 10 años en cualquier otra parte del mundo. Pero ha tenido tantos vaivenes, ha sido tan diverso este año que realmente lo podemos dividir en 3 o 4, ¿no? Porque hemos tenido todo. Desde situaciones donde parecía que el gobierno se llevaba a posto a todos, en otros momentos que llegó a ponerse en jaque la gobernabilidad del actual oficialismo, a una recuperación que para muchos fue sorprendente, y un fin de año que, a pesar de ciertas controversias y algún que otra situación que sea principalmente por reformas que se vienen, aparentemente va a terminar tranquilo. Bueno, pero la cosa no termina, ¿es cierto? Termina el año. La temática no termina, las situaciones no terminan. Por eso ya vamos a hacer votos para lo que va a venir en el 2026. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque hay temas que merecen una atención especial. La reforma de la cárcel refería, como ser Javier en ese momento determinado recién, hay cosas que empezaron en la época del proceso. Sí. Hace del año 76 creo que están en vigencia. Requerían una atención y van a tener la atención que se merece. ¿Por qué? Porque la Argentina es muy conservadora en muchas cosas, pero tiene que ser también muy liberal en otras, ¿no? El tema es que hay que analizar, ¿no? Uno de los puntos clave que se viene es una reforma laboral. Una reforma laboral que tiene que ser debatida en el Congreso, que tiene que ser estudiada y que tiene que ser analizada, porque realmente vos lo decías, el sistema laboral argentino es de hace 50 años atrás. El mundo cambió totalmente. Lo que era la Tierra en los 70 es totalmente diferente al actual. Es más, los trabajos, la forma de encarar. Entonces, esto yo creo que requiere también de la clase política una responsabilidad y una madurez que muchas veces no vemos, Guillermo. Y también mirando el futuro, ¿no? Sí. Porque si esta ley duró 50 años, ¿cuánto tiene que durar la que vamos a hacer? Entonces, que no nos tenemos que encerrar o detener únicamente en un futuro cercanito, sino también en un futuro lejano, para que tenga un valor, ¿es cierto? Que a través del tiempo no lo vaya perdiendo. Claro, porque creo que todos vamos a coincidir en que no queremos un oficialismo prepotente, no queremos un oficialismo que se lleve por delante todo, pero también queremos una oposición que sea responsable, principalmente en un país tan sindicalizado como la Argentina, que lo hablamos en programas atrás, gente de ATE diciendo no, nos vamos a oponer cuando todavía ni siquiera tenían el borrador. O sea, yo creo que todo merece ser revisado. Por supuesto que hay que respetar muchos derechos que durante los años fueron adquiridos por los trabajadores, pero tampoco podemos ser irresponsables y decir, nos vamos a oponer por oponernos. No, pero hay cosas que llaman la atención. Fíjate que el proyecto que ha enviado el oficialismo toca diferentes aspectos y tópicos, pero como no se mete mucho en el sindicalismo, prácticamente no lo ha tocado. ¿Y por qué? Porque es consciente que muchos gobiernos han querido hacer una reforma, ¿cierto? Y hacer un nuevo proyecto de ley, pero ¿qué ha pasado? Han fracasado, no se han logrado. Pero quiere que se produzca y se autorice. Entonces, si queremos eso, tiene que tratar de no tocar algunas aristas que el sindicalismo maneja. ¿Sabes qué, Guillermo? Rápidamente también me gustaría tocar, hubo cambio o va a haber cambio de gobierno en dos países que son limítrofes con la Argentina. Sí, el caso de Bolivia y el caso de Chile, que hubo las elecciones de balotaje este fin de semana, exactamente. Dos gobiernos que aparentemente van a ser más cercanos a la política que planean llevar Milei. Contrariamente con lo que sucedía con Boris, Katz aparentemente es más, apenas asumió, ya ha habido una reunión entre las autoridades de ambos países, y esto también pensando, ¿no?, en que muchas veces uno tiene que actuar como un bloque regional, porque la Argentina no está aislada del mundo, más allá de lo que pueden ser las relaciones con Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, también con los países limítrofes. Bueno, en un momento determinado es lo que se quiso hacer con el Mercosur. Exacto. ¿Cierto? Se quiso hacer eso, pero prácticamente ha pasado el tiempo y se ha ido diluyendo, ¿cierto?, los grandes objetivos que se perseguían con el Mercosur. Lo mismo ocurre acá en la región. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué pasa en la región? Bueno,
Yo la semana pasada tuve la suerte de hacer un programa del Bonarda, ¿cierto?, por los festejos que hay en San Martín, y decía la necesidad como ser que turísticamente se tomara una, los distintos tópicos históricos que tiene la región para hacer una recorrida, ¿cierto?, Sí. que abarque todo el este, que no lo puede hacer un departamento solo, ¿cierto?, sino la región. Y lo mismo ocurre en política. Yo quería hoy charlar, ¿cierto, Javier, un poquito con vos sobre las elecciones que se vienen. Porque este es 2025, tuvo elecciones, fue un año atípico en todo esto, porque hubo en diferentes provincias, en diferentes fechas, ¿cierto? Y acá todavía en Mendoza no termina. Hay 6 departamentos que el 22 de febrero deben elegir, ¿cierto?, los integrantes del Consejo Deliberante. Exactamente, y ahí tenemos que hacer también una salvedad, que de la zona este, 3 van a justamente tener elecciones, uno muy también cercano, como es Maipú, que forma parte del segundo distrito electoral, también, es decir, que lo que corresponde a San Martín y Junín, que ya fueron los dos que tuvieron la instancia de sufragar en octubre, ahora se van a dar los otros 3 departamentos, sí, más Maipú. Maipú, o sea que de 6 departamentos que van a tener elecciones el 22 de febrero, como decía, sí, 4 corresponden al segundo distrito, que nos toca a nosotros. Y eso hay que tener en cuenta. ¿Y esto por qué se manifiesta y por qué tenemos que tenerlo muy en cuenta? Porque hubo también ya roces políticos en algunos departamentos. No hace mucho, prácticamente días, ¿cierto? Hubo una manifestación antiminera en Mendoza. Exactamente. En esa ocasión hubo 2 departamentos que marcaron presencia. Pero no solo marcaron presencia con un cartel o con un reclamo. Marcaron presencia porque Traffic de esos departamentos llevaron gente. Entonces, que había Traffic, o las intendencias de Rivadavia y La Paz pusieron Traffic para llevar gente. Exacto, yo creo que bueno, son temas controversiales, son temas que realmente merecen un estudio importante, que muchas veces no se comunican bien. Y también yo creo que hay una cierta irresponsabilidad de la sociedad, porque esto se hace en muchas audiencias públicas, se llama justamente a presenciar las mismas. Y la mayoría de la gente decide no ir por, vamos a ser sinceros, mucha gente tiene su ocupación, tiene sus obligaciones y no tiene el tiempo a veces para hacerlo. Pero después te encontrás con una realidad que es justamente estos proyectos que se han aprobado por parte de las legislaturas de la provincia de Mendoza, y con el hecho consumado, ahora se dan las movilizaciones, pero hubo audiencia, hubo llamados, donde la mayoría de la gente no fue. Y sí, sin lugar a duda, es cierto, no hubiera sido visto mal, como ha sido visto por algunos sectores de esos departamentos, el uso de Traffic para una manifestación que tenía un carácter político también, ¿es cierto? Porque la política llegó al sistema económico y más personalmente al tema minero. Y pues fíjate que está muy involucrado lo que siempre hablamos de la política, ¿no? El descreimiento principalmente de la clase política, porque ¿qué se opone la mayoría de la gente? A las explotaciones mineras porque no creen en los controles por parte del Estado y no creen principalmente en la responsabilidad de los políticos. Ahí está la principal crítica de los que se oponen a estos emprendimientos, es decir, nosotros no creemos que realmente los funcionarios vayan a controlar. La mayoría que te dice, Guillermo, no, si le van a poner 2 monedas y después van a dejar que las mineras hagan lo que quieran. Sí, pero lo que pasa también, Javier, ¿es cierto?, es que hay tantos ejemplos, sí, a través de la historia, tantos ejemplos de la falta de control que tiene el Estado, pero en muchos aspectos, que justifica que la gente descrea. Exactamente, sí, es así, por eso te digo que no sé si son a veces malos los modos de comunicar, si también hay cierta irresponsabilidad de la gente al estar separada hoy de la política y al tener un descreimiento prácticamente no se suscribe dentro de lo que tiene que ser un compromiso más firme, pero bueno, tenemos hecho como lo que vos recién manifestabas. Bueno. Entonces, volviendo al tema que yo le manifestaba recién, de las elecciones que se vienen, usted sabe que La Paz y Santa Rosa están manejadas por el justicialismo. Sí, exactamente. Maipú también por el justicialismo. O sea que de las 4
de los 4 departamentos, ¿cierto?, que tienen elección en el segundo distrito, 3 son justicialistas. Claro, porque ahí sumamos a Maipú, La Paz y Santa Rosa, como lo mencionaste. Y hay 2 que ya tuvieron elecciones, Junín y San Martín. Ahora, ¿qué se plantea? Me decía un radical. ¿Quedan radicales? ¿Cierto? Sí, sí, acá en Mendoza. Ah, Mendoza, porque nació. Bueno, usted que me decía un radical, dice, era de Junín. Sí. Entonces me dice, no, porque Mario, dice, tendría que ayudar a que en los otros departamentos gane el radicalismo. Entonces le digo yo, bueno, pero la democracia tiene esos vaivenes, ¿cierto? Que da de que puede ir a apoyar como no puede ir. Claro. Yo le decía, en su momento, como ser Mario, apoyó a Rufael en San Martín. Sí, ¿cierto? Fue fundamental. Caminó, la anduvo, ¿cierto?, etcétera, para que le ganara a Jorge Jiménez. Principalmente, Guillermo, la primera elección, y mucho tuvo que ver también en muchas caminatas de Rufael por el distrito Palmira. Claro. En la primera presentación como candidato a intendente, fue muy importante también lo realizado en ese momento. Entonces, por pero que yo le dije eso, ¿cierto? Le expliqué lo que le estoy explicando. ¿Y qué me dijo él? Ah, sí. Y entonces, ¿por qué si Mario fue y ayudó a Rufael en San Martín, no hace lo mismo y ayuda a los radicales de Rivadavia? ¿O por qué no ayuda a los radicales de Santa Rosa a recuperar una comuna que era radical? Y me parece que también en este caso Abel tiene otras obligaciones primarias más importantes que ir y recorrer unos departamentos que no son... Bueno, pero también está la contra. Fue larga la contra. Sí. Porque yo digo, si va, ¿cierto?, y apoya eso, van a decir, ¿qué te tenés que meter vos acá? ¿Cierto? Porque es la realidad. Sí. Entonces, a veces no se queda bien con todo el mundo. Pero hay esas posibilidades que pueden llegar a ocurrir, que van a llegar a ocurrir, sí, a lo mejor en muchos casos. Usted sabe una cosa, hablando de estas comunas, cuando los otros días hablaban de las traffic, ¿no es cierto? Salieron a defenderse en el caso de Ricardo Mansur, dijo que era porque era una ayuda que le estaba dando para que se manifestara gente de Rivadavia, ¿no? Sí. De Rivadavia, por el uso del agua, el cuidado del agua. Sí. No dijo que era antiminera, sino más que todo dijo que era en apoyo del tema del agua. Claro, es que también acá está mal informado, también, yo no sé si esto corresponde a la responsabilidad del Estado o no, porque cuando vos hablas con especialistas, Guillermo, te señalan cuál es el elemento controversial más importante que hace que mucha gente tenga miedo a la contaminación. El cianuro. Sí. El cianuro que está presente en muchísimas de las cosas que a diario tenemos contacto. Recordemos que la principal explotación que hoy se busca es el cobre. En lo que es el proceso, que no lo vamos a mencionar porque es técnico y además seríamos muy responsables en hacerlo, según te dicen los especialistas, no se utiliza cianuro. Sí, y en esto también hay que ser, y creo que ahí el gobierno, principalmente el de Suárez, se equivocó, es cuando se hacen explotaciones metalíferas que están vinculadas al oro. Ahí sí entra en juego el cianuro y hay posibilidad de contaminación más importante. Esto te lo dicen los que conocen. Y lo que pasa es que a veces, ¿cierto?, se autoriza una cosa y se toma otro. Es como ese dicho, dice, yo le di la mano y se tomó el codo, ¿es cierto? Exacto. Claro, porque si no hay un control, pero diario, ¿no?, de todo esto, prácticamente a veces los controles van camino al fracaso. Sí, por supuesto. Bueno, y yendo a otro provincia, recién decimos, bueno, vamos a otra provincia, vamos a ir a otro departamento, vamos a ir hasta La Paz. ¿Qué pasó en La Paz? Javier, no sé si te enteraste. También reclamaron los paseños, y a lo mejor con justa razón. Dice que en un momento determinado tenían que llevar unos niños, sí, ¿es cierto?, chiquitos de La Paz, a jugar, ¿es cierto?, un torneo deportivo a la ciudad, que le pagaban hasta la estadía para que ellos fueran, ¿no es cierto?, y se relacionaran y deportivamente llegaran a donde querían llegar, a la capital de la provincia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los tráficos no aparecían, no estaba la autorización. Dice, ¿cómo? Hubo tráfico para llevar a un reclamo, ¿no es cierto?, a una manifestación que tenía aristas políticas y no de esta que es deportiva y se refiere a los niños. Realmente también tenían un fundamento para el reclamo. Guillermo, para cerrar, a mí me gustaría también que aprovechemos esta época donde hay reclamos, en muchos casos yo creo que son genuinos, de ciudadanos mendocinos para la no contaminación del agua, que también aprovechemos
para que nos demos cuenta no solamente de pregonar por la no contaminación, sino por el derroche. Que muchas veces, seamos sinceros, hay derroche por parte de ciudadanos, por parte de empresas que pertenecen al Estado, por parte de los mismos productores. Muchas veces hay derroche de agua. Entonces, estamos aprovechando esto, que es una consigna tan importante como el cuidado del agua, que no hablemos solamente de la contaminación, sino que también hagamos hincapié en algo que parece que nos olvidamos, que es el derroche del agua que se produce en la provincia de Mendoza. Sí, no era duda, ¿cierto? En otras ocasiones yo he tocado el tema y también lo he dicho, ¿cierto? Porque le echamos todo el fardo, como dice el dicho, ¿cierto? Al Estado. Exacto, sí. Al Estado. Y los productores no hacen la parte que tienen. Se pide que se impermeabilicen los canales para que no haya derroche de agua y se pierda el agua. El 50% del agua que se pierde. Pero después se llega a manto, extensiones, es cierto que es un abuso. Y a veces se rompen canales o regueras, ¿es cierto? Y se inundan hasta calles del derroche del agua, la cual manifestaba Javier. ¿Está bien? ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al corte. Bueno, llegamos al fin de otro programa, pero también llegamos al fin del primer ciclo de la banca. Por eso queríamos hacer un brindis junto a ustedes. Exactamente, bueno, un año que realmente ha sido muy bueno, que ha tenido muy buena repercusión y que realmente nos invita a que en el 2026 sigamos sumando a esta iniciativa, porque vamos a tener muchísimo más para hablar todavía, ¿no? Bueno, la parte buena de todo esto, ¿no es cierto? En un momento determinado hacíamos lo bueno y lo malo de la semana, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de lo bueno, ¿no? Porque llegamos al fin, hemos completado el ciclo como habíamos proyectado junto a Javier, ¿es cierto? Que queríamos hacerlo hasta fin de año como correspondía, por respeto a aquellos que nos apoyaron desde el primer momento. Claro, y además, Guillermo, tenemos que también señalar que se nos viene fin de año y también es en estos días el aniversario del departamento más poblado que tiene la provincia de Mendoza, que es el departamento, de la zona este de la provincia de Mendoza, no vamos a decir de toda la provincia, pero que es San Martín, que justamente dentro de poquito cumple sus 209 años. Usted sabe que la repercusión que tuvo el programa, entre otras cosas, ¿cierto?, merece que los compartamos también con usted, que es el gran protagonista del programa. Nos vinieron a buscar en un momento tal, lo dije yo en el programa, para que a partir del año que viene la banca también se haga en Mendoza. Bueno, ya hemos prácticamente de palabra está casi todo cerrado. Concretado, ¿cierto? Estuvimos con Javier, hubo una reunión con la gente de las dos radios que van a transmitir el programa, va a ser diario, si Dios quiere, ¿cierto? Y vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, de llegar a más público que el que ya tenemos. Y eso es para nosotros sumamente importante. Siempre la noticia venía de Mendoza hacia los departamentos. Sí. Y en este caso, desde el departamento lo vamos a llevar a Mendoza. Exactamente. Bueno, vamos a brindar. Bueno, por el año que se nos va, que nos permitió, es cierto, todo lo que estamos manifestando. Exactamente. Pero también por un 26 que esperamos que llegue y nos tengamos el acompañamiento de todos. Por supuesto, Guillermo. Y un saludo para toda la gente. Bueno, salud.